olvidé de grabarlo para después ponérselo, porque por ahí Katy, si no puede, lo ve. Para calcular un servicio, digamos, de 20 pacientes, yo necesito saber primero Sí. qué cosas le tengo que hacer a esos pacientes. Porque si no, vos no podés llamar a una persona para limpiar tu casa y decirle, venite 4 horas, y no tenés una idea de qué le vas a hacer en esas 4 horas. Entonces, en el material que está en el Classroom está la Ley Nacional de Enfermería. Si siguen bajando el archivo, está el reglamento de la Ley Nacional. Y si siguen scrolleando para abajo, van a encontrar una tablita donde se calcula arbitrariamente, con cálculo más probable, cuánto tiempo insume cada intervención de enfermería. Están todas. Está el baño, está el control de signos vitales, está la administración, está cambio de ropa de cama, están todas. Ustedes tienen un paciente y miran, este paciente, ¿qué necesita? Que le controlemos los signos vitales, que le hagamos un baño, que le cambiemos la ropa de cama, que, no sé, tenga diferentes, o una aspiración, o todo lo que durante el día hay que hacerle. Si tiene administración de medicamentos a diferentes horas, el tiempo que lleva cada administración. Y voy a sacar un cálculo estimado de cuánto tiempo tiene que pasar un enfermero para atender, o enfermería, para atender a las necesidades de ese paciente en un día. Si hago lo mismo con todos los pacientes, yo voy a tener un cálculo de cuántas horas de trabajo necesito para atender a esos pacientes. Los cálculos por siempre ejemplo, se a 20 hacen, pacientes. claro, los cálculos siempre se hacen por un día completo, porque después calculo por los días que quiero calcular. Entonces, y esto además fluctúa, porque entra un paciente nuevo que tiene más demanda, pero hay otro que se va de alta, que tuvo menos. Esto es un promedio. Entonces, si yo tengo una cantidad de horas, lo que tengo que dividirla es en los turnos de enfermería que tengo, primero. Si tengo 3 turnos, tengo que dividir 200 horas totales entre todos los pacientes, dividido 3. Y sé cuántas horas de atención tiene para cada turno. Cuando tengo la cantidad de horas de trabajo para cada turno, saco la cuenta de cuántas horas tiene ese turno. Ese turno tiene 6 horas, tiene 7 horas, tiene 8 horas. Entonces, sé que tengo que dividir esa cantidad de horas por día en 3, porque son 3 turnos, mañana, tarde y noche. Y de acuerdo a si los divido por el horario que tengo disponible de cada enfermero, sé si necesito 2, 3 o 4. ¿Me entendés? ¿Seguís más o menos el razonamiento del cálculo? Bien. Sí, pero de acuerdo a tantas horas, ¿de cuánto personal? Claro. Entonces, además, necesito saber qué grado qué título, qué grado de conocimiento tiene que tener ese personal. Si yo sé que las tareas de higiene y de signos vitales lo puede hacer un auxiliar, puedo pensar en cuántas horas hace falta de esas tareas básicas. ¿Tantas? ¿Cuánto tengo? ¿Un auxiliar que se ocupe de esas? ¿Cuántas tareas más complejas tengo? ¿Qué necesito? ¿Un enfermero, un técnico en enfermería, un enfermero universitario? Si hacemos el cálculo para un servicio de clínica médica común, no voy a necesitar, no me va a ser indispensable tener un licenciado. Generalmente los licenciados pueden estar
pero se reservan normalmente para las unidades de cuidados críticos, donde hay que tener más conocimiento. Entonces, necesito, por el tipo de medicación que doy, por las intervenciones que hay que hacer, ¿cuántos enfermeros? En el video hay un indicador que habla de un porcentaje arbitrariamente decidido de 60-40 o 70-30, de acuerdo, hay una tablita con indicadores de acuerdo al servicio o al tipo de necesidad. Entonces ya sé cuántos enfermeros necesito y qué título tienen que tener. Eso me sirve para la búsqueda de personal. Como esto varía, porque insisto, los pacientes se quedan 3 días, 4 días, una semana, normalmente, no más. Yo voy a tener gente que ingresa y gente que egresa. Y de pronto voy a tener una cama libre. Pero tengo que suponer que si esa cama se vuelve a ocupar, voy a necesitar el enfermero. Entonces, de pronto hay un día con más tareas y un día con menos. Pero yo no puedo tener esto que hablábamos al principio de todo, más horas de trabajo que tiempo. Si tengo 3 enfermeros y es un turno de 7 horas, son 21 horas de enfermeros. Entonces no puedo tener más de 21 horas de necesidad de trabajo, porque no me alcanza la gente, tengo que buscar otro más. Ahora, si en vez de tener 21 horas de trabajo, tengo 10, yo tengo que pensar que a lo mejor puedo cambiar y tener un enfermero menos o tener un auxiliar más. Porque hay pocos pacientes. Sí, decime. ¿Paciente? ¿Cómo? Depende también eso, la gravedad del paciente. Claro, por eso. Cuando yo dije al principio que uno hacía el cálculo del tiempo que me demandaba atender a cada paciente, depende de la gravedad o de la necesidad de cuidados que necesite cada paciente. Un paciente que va solo al baño, no voy a pensar en tener que asistirlo, ponerle la chata, que tengo que higienizarlo después que usó la chata, porque el señor o la señora van solitos al baño. Entonces, ese tiempo no lo necesito. Claro. Y depende de la cantidad de pacientes que tenga. Un paciente que le tengo que hacer una curación por turno, sé que cuánto tiempo demanda hacerle la curación. 10 minutos, 15 minutos, media hora. Es un adulto mayor que no se moviliza y tiene 4 escaras. Entonces me va a demandar mucho más tiempo. No es una tarea demasiado compleja, pero me insume más tiempo. Si yo calculo las intervenciones que necesita cada paciente, voy a saber cuántas horas de trabajo enfermero voy a necesitar. El cálculo, te repito, se hace por 24 horas. Yo saco un promedio de cuántos enfermeros necesito en ese servicio. ¿Me alcanza con 2? Porque tienen muy baja complejidad. Necesito 3. De pronto tengo que pensar que por ahí a veces necesito un refuerzo, alguien más, porque si no, no llegan a hacer todo. Divido las tareas por los turnos. A ver, calcular cuánto personal necesito y qué tiene que ser nunca es un cálculo fácil. Porque además, yo tengo que pensar en los enfermeros que ya tengo de planta. ¿Cómo son los enfermeros que tengo? ¿Trabajan rápido? ¿Se equivocan? ¿Me avisan cuando tienen un problema? ¿No me avisan? ¿Los puedo dejar confiar en que hagan todas las tareas o tengo que estar revisando para ver si las hicieron? Eso no entra, no está explicado en los cálculos, porque hay muchísimas cosas que yo tengo que considerar cuando realmente estoy administrando un servicio de enfermería. Entonces, como es complejo y ustedes todavía ni siquiera trabajaron como enfermeros, esto se vuelve una cosa abstracta y difícil de entender. Pero si mínimamente ven eso y tienen un cálculo
básico se cumple con la bolilla del programa, sobre todo porque no pudieron tener prácticas, entonces todavía no saben cómo se maneja el hospital. Y el día que les toque ser jefes de algo, van a tener que haber pasado mínimo 6 meses, 1 año como enfermeros, y ya van a comprender cuando uno dice cuánto tiempo me demanda de atención este paciente, ya lo van a calcular mucho más fácil porque ustedes van a administrar su propio tiempo. La dificultad que yo tengo ahora es cómo hacer que ustedes se imaginen eso sin haber estado en el hospital. Por eso que busqué una cosa sencilla que cumple con el requerimiento del programa, pero que no se las hace tan difícil. Pero si lo piensan realmente y entran a calcular cómo hago, para cuántas personas necesito, y tengo que calcular todo. En esos cálculos, y lo marco para que lo escuchen y en algún momento lo tengan en cuenta, yo tengo que pensar que la persona nunca me va a dar, idealmente me da las horas completas del turno, pero vos normalmente cuando vas a tu trabajo y te tomás 10 minutos, 15 minutos, hasta que realmente entras a trabajar. Te acomodás, que pones esto. Idealmente el enfermero tiene que entrar 15 minutos antes para recibir el informe del enfermero que sale y empezar a trabajar a horario. En la realidad eso no pasa. Siempre hay una charla, una demora, y todo suma tiempo. En un turno que sea inferior a 10 horas, corresponde media hora de descanso. O sea que yo media hora no le puedo poner las horas justitas, porque probablemente, a ver, en algún momento el enfermero va al baño, algún momento toma una taza de té. Entonces me resta horas de trabajo y eso hay que considerarlo. En el cálculo que yo les di, insisto, no está puesto todo ese detalle, porque insisto, ustedes no van a administrar personal dentro de 6 meses. Primero van a tener que trabajar como enfermeros y entonces se van a dar cuenta de estos detalles. Nunca se calcula el total de las horas con el total justo de trabajo. Y aparte, porque puede haber un imprevisto, una emergencia, una cuestión que lo complique, entonces necesitan tener un cachito más de tiempo. Por eso se habla muchas veces de la sobrecarga, porque si yo hago el cálculo estricto y digo, la persona tiene que pasarse 7 horas, 8 horas o 10 horas trabajando todo el tiempo, eso no es real ni posible. Eso no sirve. Por eso yo puse un cálculo fácil y en vez de pedir un cálculo de resultado, lo que yo pido es que me digan qué cosas tienen que considerar. Y si lo piensan un poco es bastante lógico. A ver, en algún momento ustedes tienen que haber aprendido, por ejemplo, cómo se pone una venoclisis, cómo se pone una vía. En alguna materia, están en tercer año, calculo que esto ya lo tienen que haber visto. Sí. Cuando a ustedes se les pregunta qué materiales ponen en la bandeja para realizar una venoclisis, y yo me los estudio de memoria nada más, lo probable es que de repente me trabe y me olvide de algo. Ahora, si yo pienso en el procedimiento y pienso, primero necesito poner esto, lo pongo en la lista, y después necesito hacer esto otro, y pongo en la lista, probablemente no me olvide de nada, porque lo estoy pensando sobre cómo lo hago. Bueno, esto es igual. En el momento en el que ustedes ya tengan organizado, porque lo han hecho, su día de trabajo como enfermeros, van a tener una idea más clara de cuánto tiempo y de qué intervalo de tiempo necesito entre una intervención y otra.
Entonces, el cálculo va a ser mucho más real. Por eso yo no pido cálculos, no pido qué cosas van a tener en consideración, porque entonces después lo van a poder aplicar mejor. Y se resulta muchísimo más fácil en el examen. Cumplo con Es que ahí uno ve cómo hace falta el tema de tener las clases, las prácticas. Entonces, estar constantemente mirando, haciendo cosas, vas aprendiendo muchísimo más, pero si no te difícil. Bueno, pero a ver, las situaciones no son las ideales. Y ustedes están tratando de llevar, a pesar de todos los inconvenientes, de conseguir el título y tener la carrera. Entonces, nos manejamos con lo importante, aunque sea menos, porque no van a armar un servicio de enfermería cuando terminan esta materia. A lo mejor va a ser dentro de 2 años. No sé, al paso que vamos. Bueno, entonces, si yo ahora me pongo estrictamente en pedirles que hagan un cálculo de personal, seguramente que pongan la fórmula, se hagan los calculitos, es una tontería, porque no lo van a aplicar ahora. Primero hay que ser enfermero y administrar el propio día para después entender cómo voy a manejar al grupo de enfermeros y cómo los tengo que controlar, y si tengo personas que saben menos, tengo que estar encima para ver que lo hicieron. Y además de todo eso, si le suman, que ustedes van a decir, bueno, me da el cálculo que necesito 4 enfermeros, y resulta que el jefe de servicio le dice, no, pero mira que no tenemos presupuesto, no podemos pagar 4 enfermeros con título, o sea, con título de grado. Tenemos que reducir costos, entonces te vamos a poner, si querés, 2 enfermeros y 2 auxiliares, o 3 auxiliares y un enfermero. Uno, cuando pide lo que idealmente calcula, y la realidad te acomoda a lo que es posible. Entonces, esto también tiene que ver. Y el mismo cálculo de tareas te sirve para hacer el cálculo de materiales. Porque si vos sabés que necesitas, tenés de las 20 camas, 18 camas ocupadas, para que se pueda bañar a todos los pacientes, necesitas 18, no, necesitas 20 o 22 juegos de sábana, porque te va a hacer falta. ¿Cuántas sábanas hay que llevarles al servicio de clínica médica 1? Y a ver, hay que llevarles 24, 25, que tiene que quedar alguna por si pasa algo. ¿Y cuántas gasas y apósitos y alcohol? A ver, ¿cuántos pacientes tienen? ¿Qué tareas tienen? Mirá, hay que llevar por lo menos tal número. Si yo sé qué tareas tengo que hacer, yo puedo calcular qué necesito en horas de trabajo humano y en material. Es lo más difícil de calcular, pero es más o menos parecido. Vos tenés que hacer una reunión familiar. ¿Cuántos van a venir? Y van a venir 14 personas. Bueno, ¿qué le voy a dar a esas personas? Y le voy a dar esto y esto y esto, y hago la cuenta. ¿Cuántos sanguchitos necesito? ¿Cuánta bebida necesito? ¿Cuánto? Y es lo mismo. Y no todo el mundo come igual, y no todo el mundo está todo el tiempo. Pero yo tengo que partir de algún lado de cálculo. O no, bueno, vienen 14, entonces montones. 300 sándwiches, 200 empanadas, 15 litros de bebida, y después, uy, me sobró un montón. Bueno, no importa, pero lo puedo usar. Eso no es una administración eficiente. En el hospital pasa igual. Y para eso están los supervisores, para controlar no solo que estos cálculos se hagan o revisar los cálculos, sino también para ver
cómo hacen las tareas y qué elementos gastan en esas tareas. Pues yo digo, si les dan normalmente una caja de guantes por turno, una caja de guantes tiene 100 guantes, los guantes de examinación limpios, una caja por día, y el turno de la mañana se los gastó todos, para la tarde y para la noche no queda nada. Entonces tengo que ver cómo trabajan los enfermeros de la mañana para tener una idea si usan lo que necesitan o usan de más. O no los usan porque no hacen las tareas. Entonces, ahí entro. El criterio siempre es el mismo. Tengo que ver qué tareas tengo que hacer, cuántas horas de trabajo me dan estos enfermeros y saber cuántos necesito. ¿Son muy complejas? Necesito gente que esté más capacitada y sepa más. ¿Son tareas muy sencillas? Y por ahí puedo tener alguno de categoría menor. Y lo mismo sirve para el cálculo de material. El otro cálculo que está en el programa es el cálculo del ausentismo. El ausentismo sirve para saber, si bien yo hago un cálculo de horas de trabajo para todos los enfermeros, yo conozco al personal, siempre se hace calculando sobre lo ya trabajado. Tomo un lapso no menor a 6 meses, por ahí se toma todo un año, y entonces yo calculo, de todas las horas del año, ¿cuántas horas no trabajó esta persona? Primero tengo que restar las vacaciones que le corresponden. Después tengo que ver los permisos extra que tuvo porque dio examen, porque tuvo un familiar enfermo, porque tuvo que ir al médico, porque se enfermó. Todas las ausencias, justificadas o injustificadas. Y con eso, sobre el total de días que debería haber trabajado, saco un porcentaje. Y entonces yo sé que tal enfermero tiene un porcentaje de ausentismo tal. Entonces yo sé que del total de los días del año, tengo que pensar que cuando reparto, por ahí necesito tener un personal de repuesto o personal calculado de más, porque alguno me va a faltar, alguno va a estar enfermo, y en los periodos de vacaciones lo que más se usa para todo esto es para abaratar gastos. Esto no quiere decir abaratar gastos es dar un mal servicio. Al contrario, quiere decir dar un buen servicio sin derrochar. Para abaratar gastos, la mayoría de las empresas lo que hacen es tomar personal nuevo que tiene un periodo de prueba de 3 meses. Y si después de esos 3 meses yo no tengo la obligación, eso cuando dicen pasar a planta permanente, ya no estoy a contrato, no estoy por un plazo. No lo tengo que indemnizar si no lo quiero y no tengo que necesariamente dejarlo efectivo. Pero cuando tengo mucho personal que se va a tomar de vacaciones, lo que normalmente las clínicas hacen es toman personal nuevo, 2 o 3 personas. Y cuando pasaron los 3 meses de prueba, si resultó fabulosamente bueno, y considero si lo voy a incorporar. Y si no, le digo, muchas gracias, señor, siga participando, no va a quedar efectivo y listo. Lo que no puede pasar, ¿para qué tienen que saber todos estos cálculos? Porque lo que no puede pasar es que yo tenga personas internadas que no reciban el mínimo de las intervenciones que tienen que recibir. Entonces, por eso tengo que hacer el cálculo. Nunca, como te dije hace un rato, se calcula para que el enfermero que cumple un turno de 7 horas trabaje cada minuto de esas 7 horas. Se calcula menos.
porque puede haber una emergencia, puede haber un ingreso, puede haber cualquier circunstancia. Y además, una persona no es una máquina que trabaja 7 horas completas, seguidas. Uno está en el servicio, pero hay pacientes que no tienen una gran complejidad, pero son demandantes. Te llaman 5 o 6 veces y hay tiempo que ir a contestar el llamado de ese paciente. Entonces, el cálculo siempre se hace holgado, con una buena cantidad de tiempo extra para que el enfermero no esté corriendo con la lengua afuera todo el tiempo y tampoco se quede rascándose 2 horas. Pero eso recién se puede hacer cuando uno conoce el servicio, cuando uno conoce las costumbres del lugar, la normativa interna, cuando uno conoce al personal. Por eso es difícil explicar esta materia para alguien que por las circunstancias que haya sido, todavía no tomó buen contacto con este trabajo. Yo traté de elegir lo más sencillo para que cumpliéramos con el requerimiento del programa, pero no se los complique porque no lo pueden digerir, entender, si no han estado antes en el servicio. Es muy difícil. Trato de emparejar una cosa con la otra. El otro video que también está en el Classroom, no en el de ustedes, acuérdense que el material yo lo subo al otro, por eso los ingresé en los dos. Vos te fijás en el material de los dos, Sí, ¿no? sí, profe. Bien. El otro habla sobre la calidad del servicio. Y esto es algo que les va a resultar útil si resulta que eligen algún tema parecido para hacer la investigación final. O si lo quieren como buen jefe, como buen supervisor, ver si el personal que tienen realmente está trabajando bien. Esto es algo que se valora desde el cliente. Y yo les hago un paralelo con las cosas que conocen. Ustedes van a comprar a un local de ropa. Ustedes entran y entran a mirar. Y cuando entran a mirar, se acerca un vendedor que dice, ¿qué querés llevar? A ver, ¿qué te hace falta? Y yo busco algo así, bueno, te ofrezco esto y te ofrezco el otro y te ofrezco el otro. Y este no me gusta, bueno, ¿qué te gusta? Puede ser este. O puede ser que vos te metas, elijas, no te digan nada, pongas lo que elegiste arriba del mostrador y te digan, ah, bueno, está bien, pague la caja y lléveselo. Te voy a decir, ¿qué trabajo hizo? Una persona, un cliente que recibe una atención al lugar a donde vaya, ya sea un negocio o una internación o un restaurante, se siente bien atendido cuando la persona que lo atiende lo hace sentir bien. Eso es calidad de atención. Lo importante de ese video que te da los indicadores que se van a medir para la calidad de atención. Una persona que está internada, si tuviste a alguien o estuviste internada vos, ¿qué le gusta? Que lo traten con respeto, que cuando uno llama vengan rápido, que si tiene que explicar algo se lo expliquen de manera que lo entienda. Esos son indicadores de calidad de atención. Porque lo único que le podemos preguntar al usuario es si se siente bien atendido, si está satisfecho. Si le parece que cuando vos vas a cualquier lado, después ahora por internet te llegan todas las encuestas. Valorar la calidad de atención, lo atendieron rápido, tuvo que esperar mucho, solucionaron su problema, consiguió lo que quería. Bueno, esos son indicadores de calidad de atención, que es lo único que puede valorar un cliente. Una persona que se interna no tiene el menor conocimiento sobre procedimientos o protocolos. Eso lo tiene el personal. Entonces, yo no le puedo preguntar a un paciente,
si considera que le colocaron la vía bien o mal, porque no tiene idea cómo es, no sabe si lo hace mal. Entonces yo no le puedo preguntar eso. Le puedo preguntar si se sintió cómodo, si lo hicieron rápido, si tuvo algún inconveniente, eso sí. Pensar en lo que puede valorar la persona. Entonces, con eso tenemos dos puntos del programa que a mí me parece que son difíciles de explicar para alguien que no conoce el movimiento ni el trabajo hospitalario. Se va a cortar en cualquier momento, te volvés a conectar y seguimos. Pero entender qué es un servicio de enfermería sin haber entrado nunca es muy difícil. Porque te lo tenés que imaginar. Imaginarte de la nada no es fácil. Yo quiero que vos veas el material, si querés escuchar la clase de nuevo, y me preguntes si hay algo que no entendés, porque se complica saber si ustedes pueden hacerse una idea de lo que tienen que calcular.